Un privilegio importante compartir este tiempo de capacitación bíblica en esta serie de manejo de emociones. En este caso, la amargura y enfocarnos en el por qué es tan peligrosa. Es uno de los pecados, sí, que tiene que ver con emociones manifiestas. La amargura es un cinismo rencoroso que se traduce en una intensa discordia o aversión hacia los demás. Es intencional. Y la Biblia ordena directamente, dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Sí? Enojo, pegado va ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El orden de esas palabras es estrictamente intencional, como si fuera un paquete, un combo. No son acciones aisladas. Y a continuación, después dice cómo lidiar con esos pecados. Cómo lidiar con la amargura y los frutos de la amargura. Porque la amargura tiene raíces. Tomamos esa figura bíblica, ¿sí? Y dice, siendo benignos unos con otros, siendo buenos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, y pone el modelo por excelencia, ¿no? Así como Cristo nos perdonó a nosotros. Esto en Efesios capítulo 4, versos 31 al 32. Como adjetivo, ¿sí? La palabra amargo significa afilado como una flecha, picante para el gusto, pero también desagradable, ¿sí? Venenoso. La idea de la amargura tiene que ver también con el agua amarga que se le daba a la mujer que era acusada de adulterio, ¿sí? Alguna vez le expliqué esto que está en Números capítulo 5, esperando que esa agua envenenase a la mujer, termine dándole la muerte, ¿no? Cuando se habla de la raíz de amargura, en el contexto, una mente hebrea, ¿sí? Le lleva al recuerdo de las aguas amargas. En su sentido figurado, la amargura refiere a un estado, una situación, un modo de vida, algo mental, emocional, que carcome, que corroe. La amargura puede afectar a quien la experimenta una profunda tristeza, ¿sí? Y cualquier cosa que actúe sobre la forma de pensar, sobre la mente, y de la misma forma que actúa el veneno sobre el cuerpo. ¿Sí? Es un cáncer moral ahí que hace mucho daño. La amargura es ese estado mental que intencionalmente se aferra a sentimientos de enojo. Por eso la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, y enseguida sigue el enojo. Seguido a esto vamos a hablar del enojo. ¿Qué es lo que provoca y por qué se sostiene el enojo, las consecuencias y cómo quitarlo? ¿Sí? La orden de Dios. Igual que la amargura es un pecado, ¿sí? No es una reacción circunstancial, sino es un modo de vida también. Vive enojado, ¿no? Porque usted me dirá, pero la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Bueno, vamos a explicar ese texto, a qué se refiere y cuál es la circunstancia que lo comprende. Porque algunos creen que el Señor nos da permiso a enojarnos. Y la reacción a lo que sucede después. Así que hay sentimientos de enojo listos para ofenderse, una situación que predispone a la persona, ¿sí? En la raíz de amargura, cualquier cosa. ¿No? Escuchó el proverbio, sobre llovido mojado, la gota que rebalsó el vaso. Es como que hay ya un contenido que se va cultivando, un caldo de cultivo, y cualquier situación hace que la situación, ¿sí? O explote. Listo para ofenderse, para estallar en ira, porque habla de gritería, habla de ira la Biblia en esa secuencia que terminaba de mencionar. Entonces, el peligro de la raíz de amargura, ¿sí? El peligro de sucumbir en la raíz de amargura y permitir que gobierne nuestros corazones, es que es un espíritu que se niega a la reconciliación. Y es muy sutil.
Como resultado, la amargura que hace conduce a la ira, ¿sí? Situación de enojo, que es la explosión externa de sentimientos que están dentro. Y esa ira y enojo desenfrenado a menudo conduce a la riña, ¿sí? A la pelea, que es un egoísmo impulsivo de una persona que está furiosa y esa persona necesita que el mundo escuche sus quejas. ¿Por qué es tan peligrosa la raíz de amargura? Porque provoca otros pecados. Por ejemplo, la calumnia, que dice Hebreo, tengan cuidado porque a través de ella muchos van a ser contaminados. ¿Cómo? A través de la calumnia, que es otro pecado. Así que eso se ve en Efesios capítulo 4, por ejemplo, no habla de una blasfemia solamente en contra de Dios, de hablar mal contra Dios, simplemente una calumnia contra los hombres, ¿sí? Sino cualquier comentario que brota de la ira, pensando en herir y lastimar a los demás. Esto es voluntaria y conscientemente. Acciones y modo de vida, actitudes para lastimar, porque ese es el famoso deseo de venganza por la falta de perdón. Así que todo eso conduce a un espíritu de maldad que simboliza una mentalidad perversa que se ocupa en pensar, ¿sí? Porque hay sentimientos de odio intenso. Y esa clase de actitud es carnal, es directamente diabólica en sus influencias. La maldad es un intento deliberado por dañar a los demás, si a otra persona, por lo tanto, es forma de maldad. Eso tiene que desaparecer. Efesios 4:31, apúntelo. Entonces, la persona amargada es resentida, cínica, cruel, indiferente, implacable y desagradable es estar con personas así. Es desagradable. Cualquier expresión de estas expresiones o estas características son pecados contra Dios. Contra Dios, ¿sí? Y no es fruto del Espíritu, sino obra de la carne. Gálatas 5:19-21. Y Hebreos capítulo 12, verso 15 nos advierte, dice, mirad bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, comience esa escalera descendente, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, molesta, y por ella muchos sean contaminados. Y hay una imagen ahí de un corazón con todos raíces ahí, ¿no? Imagínense, para tener una idea. Pero esas raíces no se ven como en la imagen, no se las ve, a las raíces no se las ve. Brota la raíz y la raíz crece muchas veces, pasa desapercibido y crece en silencio, y cuando brota, cuando se muestra, ya hizo toda una tarea interesante ahí, maligna por supuesto, raíz de amargura. Siempre debemos tener cuidado de no permitir que esas raíces de amargura crezcan en nuestros corazones, ¿sí? Porque nos hace estar de la gracia de Dios, ¿cómo? ¿Lejos o cerca? Lejos, lejos de los favores, nos aleja del Señor. Dios desea que su pueblo viva en amor, gozo, en santidad, no en amargura. Por tanto, el creyente debe vigilar, tenemos la obligación. Mirad bien. Observar, vigilar diligentemente estando en guardia ante los peligros de la amargura. Porque el contexto de Hebreos 12, desde el verso 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y después sigue, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y lo menciona a Esaú. Entonces, cuando Jesús habla de vida abundante, se refiere a una vida bendecida, positiva, ¿sí? Que tiene una fe real, determinada en Dios, que sabe, ¿sí? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, hay propósito, nos conducen al propósito del Señor, que el justo vivirá por la fe y si retrocediere, no agrada al Señor. Entonces, la raíz de amargura habla de algo profundo que se anida en una persona y la domina para mal, la gobierna. La raíz de amargura es algo tremendamente demoníaco,
termina siendo algo tremendamente demoníaco. Es algo espiritual que nos vuelve muy negativos, aún siendo creyentes. Es un pecado muy sutil, es difícil de diagnosticar, fácil de justificar, difícil de erradicar. Es impresionante la cantidad de creyentes que justifican la raíz de amargura. Dios lo sabe, te dice. Es un término así. Dios me conoce. Él lo sabe todo. Y no está dispuesto a poner en palabras y tomar una decisión para resolver. Por eso hace tanto estrago, destruye. ¿Sí? Cuando habla de Esaú es muy interesante porque menciona a alguien que voluntariamente rechaza la responsabilidad de la primogenitura y todo lo que eso conlleva. Y yo siempre explico que por lo que él llora no es por tomar por lo menos esas 4 cosas a las que él renuncia cuando renuncia a la primogenitura. Él está llorando por la bendición y él quería recuperar la bendición y no la primogenitura, la responsabilidad de la primogenitura. Entonces, las consecuencias de la amargura en el cristiano son muy peligrosas, muy peligrosas. Entonces, Esaú se pone tan negativo y se enoja y termina vendiendo a Jacob la bendición de la primogenitura y siguió actuando en esa área. ¿Qué hace después? Amenaza de muerte a su hermano. Amenaza de muerte a su hermano. Y lo que agrega ahí ese ejemplo es que hay decisiones de ese tipo que nos llevan a un lugar tan lejos de la gracia de Dios que a veces es muy difícil volver. Es muy difícil volver. Esaú procuró con lágrimas. ¿Sí? No es feliz la traducción Reina Valera 960. Él procuró recuperar la bendición. Insisto en esto. ¿Por qué no hay perdón? ¿Cuándo no hay perdón? Cuando no hay arrepentimiento. Muchas veces hay reconocimiento, hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento, que son cosas distintas. Muchas personas no salen de la amargura, no salen del resentimiento, no salen. ¿Qué es lo que sigue después de la amargura? Alguna vez explicamos. La depresión. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo es tan grande, el rechazo a la bendición de Dios que fue primero es tan grande, la obstinación es tan grande, el egoísmo es tan grande, que hay remordimiento, reconoce que está mal, pero no hay arrepentimiento genuino. No hay decisión de fe de salir de esa situación. Entonces, ¿no hay perdón? ¿Cuándo? Cuando no hay arrepentimiento. Y uno puede orar por una persona, pero si la persona decide no arrepentirse, no cambiar su forma de pensar, no va a salir. No va a salir. No va a salir de esa situación. Por eso oramos que la gracia de Dios alcance a una persona en semejante situación. Así que el contexto de la carta de Hebreos, podemos decir que la amargura puede venir por la injusticia de la persecución por el solo hecho de creer en Cristo. Yo soy creyente, me dijo alguien, y lamentablemente no me puedo vengar. Estoy con las manos atadas. Parece gracioso, ¿no? Si no, se salva que soy cristiano. Así que este tipo de injusticias en la tierra, recuerda también a Juan el Bautista, que estando en la cárcel pasaban las horas, su muerte era inminente, el juicio era inminente sobre su persona, desde la persona de Herodes, estaba condenado a muerte, y él manda a sus discípulos comenzó a dudar, y manda a sus discípulos a preguntar acerca del Señor. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Entró como en una situación poco feliz, ¿sí? Así que, ¿cuántos cristianos abandonan su vida, la plenitud de la vida en Cristo por raíces de amargura? Y viven mucho tiempo así. Viven mucho tiempo gastando sus energías así.
Y Hebreos hace esto a modo de introducción, hace 4 grandes advertencias en este sentido. Primero, no ser descuidados. Hebreos capítulo 12, primero 4 versos. Y habla de la diligencia, que es estar enfocado, es acción, dándole importancia a lo que merece. No descuidemos de esta salvación que, ¿cómo es? Grande. ¿Por qué? Porque el que nos trajo a la salvación es grande. El perdón es grande, la redención es algo grande. ¿Sí? Y la salvación y la vida eterna. Así que, y esta es la razón, la falta de diligencia, la falta de cuidado, la falta de atención hace que muchos se vayan, mire la palabra que utiliza, deslizando. Un término náutico que hace que cambie muy poquito la dirección. Al principio parece nada, casi imperceptible, pero manteniendo esa dirección, se va saliendo del rumbo. Se va saliendo del rumbo porque va tolerando, va normalizando cosas que a Dios no le agrada y termina en un estado de amargura y depresión, que es peor. En el medio hay mucho enojo. Así que, caso de Sansón, descuidó, fue jugando, normalizó, toleró, jugó con las cosas del Señor, tuvo en poco la presencia del Señor, fue absolutamente negligente y al momento, al pecado sexual, al agregarle la indolencia, la apatía, la indiferencia, todo le daba lo mismo, ¿sí? Ya no hubo vuelta atrás. Una vez que se corta la trenza número 7 de su cabeza, no hubo vuelta atrás. Es una ilustración que nos tiene que servir como figura, que los demonios ataquen a los pensamientos, a la mente y van haciendo un trabajo de degradación sistemática mientras están las fortalezas espirituales, porque se normaliza y se tolera este tipo de pecados en la vida de los creyentes. El enemigo no perdona, no se queda de brazos cruzados y dice hasta ahí llegué, está bien. No, sigue. Cada vez peor, cada vez más hondo. Cala cada vez más hondo en su daño espiritual. Tenemos entonces en nuestras manos una salvación muy grande, muy grande. Y el ejemplo que da el escritor de los Hebreos es muy particular, porque dice que si no se le ha perdonado a los ángeles que descuidaron su privilegio, no se perdonó a los ángeles y nos compara. Perdieron su dignidad. Entonces, ¿vamos a perder la salvación? No, se la rechaza deliberadamente. Ese es el problema. El problema no es perder, el problema es rechazar consciente y voluntariamente. Así que pasó diferentes tipos de ejemplos a lo largo de toda la historia bíblica y que nos sirve de advertencia. La segunda advertencia, primero, no ser descuidado. La segunda es no ser duros, no endurecer nuestros corazones. Capítulo 3 de Hebreos, ¿sí? El Espíritu de Dios nos exhorta a escuchar y obedecer, ¿sí? Y no ser como Saúl. ¿Se acuerda de Saúl? Es una manera muy común de no prestar atención. Escucho, pero no escucho pero no hago caso. Años el Señor hablándonos, enseñando su palabra. No hacer caso. Saúl endureció su corazón y él pensó, no pasa nada, sigo. Total, soy el rey, sigo. No me haga. De repente Dios le dijo, a través de Samuel, listo, hasta acá llegamos. Siendo rey, dijo, te deseché para que no seas más rey. No hay vuelta atrás. Perdiste las oportunidades. Entonces, él siguió creyendo que se iba a liberar de las consecuencias. Y esto es lo que marca la diferencia entre los cristianos que quedan en el camino y aquellos que van deslizándose. Entonces, Pablo dice, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26, verso 19. Podía haber dejado de lado el llamado del Señor, ese llamado celestial, pero ¿qué fue? ¿Qué dijo? Yo fui obediente al llamado. Así que estamos recibiendo esos beneficios de esa obediencia. Al mismo Señor
Dios le exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses 2:6. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte, y no una muerte natural, común, sino muerte de cruz, ¿sí? Con tortura. Así que, sin duda, la fe viene por el oír, ¿verdad? El oír la palabra del Señor, Romanos 10. Ahora, algunos piensan que hay un efecto mágico. Es decir, yo leo la Biblia y mi fe aumenta. Eso no es cierto, hermanos. Escuche que le voy a explicar esto. Piensan, yo abro todas las mañanas la Biblia, me leo 3 capítulos y mi fe aumenta. Eso no es así, hermano. Eso es crear falsas expectativas que no se traducen en la realidad de tu fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sí genera fe, pero ¿cómo? No de manera mágica. Porque escucho, yo pongo un audio y escucho y ya está. No, es prestar atención a esa palabra, porque hay que obedecer a esa palabra, y eso es fe. Eso es la fe. No es escuchar nomás, porque la fe viene por el oír, ¿vio? Y yo escucho. No, escucho, pongo atención, ¿para qué? Para poner por obra. Ahí sí, ahí está la fe. Ahí está la fe. Esa fe va con obediencia, ¿sí? Va de la mano de la obediencia a la palabra. Cuando aceptamos la palabra, entonces nos lleva a la acción, y allí mismo está la posibilidad del milagro. El 99, según las estadísticas, es interesante, 99.44%, casi 99.5% de las informaciones que recibimos son improductivas e inútiles. Me llamó la atención esta estadística. Entonces, seamos sabios. ¿Por qué? Seamos sabios con lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque lo bueno es enemigo de lo mejor. Apúntelo. Lo bueno, está bien así nomás, está bueno esto. Qué bueno esto. Es enemigo de lo mejor. Y Dios quiere no solo lo bueno, sino lo mejor. Lo mejor. La tercera advertencia de Hebreos es madurez. Madurar. Capítulo 5, versos 11 al 14. Porque lo que puede producir en uno la amargura por el sufrimiento de la vida es tal vez no apartarse, pero permitirse licencias espirituales que terminan estancándole la vida de crecimiento espiritual, y el resultado es un eterno niño espiritual. Queda en un nivel ahí, en una meseta, y no hay crecimiento, no hay más fruto. Lo estancó, lo aprisionó. Dios solo puede darle leche espiritual, así que está detenido en el tiempo y aparecen estas. Y Dios sabe el porqué de todas las cosas. Sí, todos sabemos que Dios sabe todas las cosas, pero ¿por qué usted no crece, no fructifica, no perdona, no avanza, no madura, no es ganador de almas, no es conciliador, no se involucra? Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Así que el Señor entiende que yo he sufrido mucho. ¿Escuchó eso? Y como hay una autocompasión, y a mí el Señor ya no me va a exigir más, porque Él sabe que ya más no aguanto. Son toda una serie de conglomeraciones de frases bíblicas para justificar la amargura. Cuidado, muchas veces. Entonces, fíjese que una persona que se entregó a las fauces de la raíz de amargura difícilmente se involucra para trabajar en equipo, para servir al Señor. Está en la tribuna opinando, pero no es protagonista del servicio. Es un distintivo de una persona que está en amargura, no se involucra en el servicio. Claro, no me entienden a mí, solo Dios me entiende. Él tiene dinero, tiene dones, tiene talento, tiene, no sé, ojos celestes. Y siempre, es como diciendo, Dios a él le bendijo, a mí no. Así que yo acá nomás estoy bien. Así que, tardos para oír, sinónimo de la pereza espiritual, es lo que habla Hebreos. Perezosos,
como has sufrido en la vida, hay amargura en el corazón, entonces hay una buena razón para la pereza espiritual, el estancamiento. La amargura trae pereza, un distintivo. Evita compromisos. Y esto resiente, ¿sí?, el área de servicio. Así que lo más probable es que no siempre haya sido así, sino que hay un proceso que le llevó tiempo y la raíz de amargura lo pone en esa situación. Entonces, el Señor nos manda que nos arrepintamos. Mire Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, ¿sí?, de lo que está diciendo ahí. Pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor, es voluntario, consciente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué dice? Hay que arreglar eso. Recuerda de dónde has caído. ¿Y qué pide? Arrepentimiento. Y aquí esta palabra confunde mucho porque piensa que acá está hablando de la salvación y no está hablando de la salvación aquí. Porque dice, y haz las primeras, ¿qué? Obras. Acá el problema es que dejó de servir. Soy salvo, sí, pero a mí no me molesten, no me llamen. Yo ya trabajé mucho, me golpearon, me hirieron, así que yo ya pasé por todo esto, ya no. No me voy a meter. Que trabaje otro, que sirva otro, que corra otro, que otro corra los riesgos. La salvación es por obra o por gracia. Arrepiéntete, le dice el Señor, y haz las primeras obras. Volvé al servicio. Actívate. Primero, recuerda de dónde has caído, ¿para qué? Para volver y arreglar desde ahí. Porque una persona herida escucha a los demás desde el resentimiento. Y va a resolver todas las cuestiones y va a juzgar desde las heridas, desde el plano de las situaciones no gestionadas correctamente, bíblicamente. No sé, a mí una vez me hicieron así y desde ahí yo tomé otra postura. ¿Escuchó eso? Desde ahí ya no soy, nunca más fui el mismo. Dice, porque si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Así que la amargura es un pecado muy común. El pecado es empezar bien, terminar mal. La cuarta advertencia de Hebreos es firmes hasta el final. Hebreos 10, 23 al 29. Así que es bueno saber que los ganadores son los que terminan la carrera de la fe. No hay premio para los que comienzan, sí para los que terminan, los que llegan a la meta. Así que entendamos que la amargura puede ser una piedra de tropiezo importante y fatal que está en el camino de la fe y debemos echar fuera de nuestro corazón. Es lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, algo digno de alabanza, piensa en eso, se enfoca en eso. Así que por eso el pensamiento del creyente tiene que ser positivo, tiene que estar en la fe, victoriosos, ¿sí? No dejándonos abatir por las tormentas de la vida. Las dificultades van a estar ahí, pero la cuestión es que el enemigo no pueda clavar la cuña de la amargura en nuestro interior. Somos parte de la iglesia, de una familia de la fe y debemos estimularnos unos a los otros, ¿sí? Trabajando para el Señor. Uno de los peligros de la raíz de amargura, ¿sabe qué hace la raíz de amargura? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay una larga lista de justificativos para el ausentismo prolongado. ¿Sabe qué hace eso? La raíz de amargura. Tenemos un ejército de amargados que pretende enseñarte valores espirituales y morales, siendo que están ausentes de no solo de los servicios, sino de la presencia del Señor. Se han alejado de la gracia del Señor. No hay nada que reemplace al culto congregacional. Nadie que se ausenta deliberadamente
Por mucho tiempo siempre aclaramos que no condenamos a los hermanos que faltan circunstancialmente, pero hay gente que se toma la costumbre de faltar mucho a los cultos, se aleja del Señor, se aleja de la gracia, se aleja de la iglesia, se enfría espiritualmente y muchas veces producto de asuntos de amargura no resueltos. No califica para el servicio, hace un daño a la comunión de la iglesia porque no es lo mismo estar presente que estar ausente. El Señor se ha provistado para ministrar a los enfermos terminales, a los que no pueden levantar de su lecho. Hay herramientas, pero por algo la Biblia dice, no dejen de congregarse. Ustedes se dejan de congregar, empiezan a perder. Y el enemigo gana ventaja, les gana ventaja, gana. Entonces, somos un pueblo apartado para Dios, para vivir en la eternidad con el Creador. Así que desechemos la amargura. Alguien dijo una vez, escribió y llamó la atención esto, ¿no? Lo compartimos y se viralizó un tiempo. Si no tiene tiempo para ir al culto, ¿cómo piensa que va a tener tiempo para ir a Dios? No puede ir al culto, ¿cómo piensa que va a ir al cielo? Hace poco compartimos, ¿y si Dios te dedicara al mismo tiempo que tú se lo dedicas a Él? Finalmente, la amargura nos lleva a justificar el pecado sabiendo ya lo que estamos haciendo, valiéndonos de alguna clase de victimización. Es una trampa del infierno que nos puede llevar a la perdición eterna. Entonces, seamos sabios. Sí, nuestro Señor amoroso nos amó tanto que sufrió hasta la muerte por nosotros. De manera que debemos vencer esa trampa mortal de la amargura y la victimización. El otro tiene la culpa, no yo. Y Dios nos va a ayudar. Entonces, debemos darle importancia a las reacciones. Las situaciones son muchas veces inevitables. Y lo que nos sucede no es ni remotamente tan importante como la forma en que reaccionamos a lo que nos sucede. Ahí está. ¿Cómo reaccionamos? Si no nos ofendemos ante un insulto, una injuria, es probable que no nos haga daño. Por otra parte, si permitimos que el asunto se transforme en un resentimiento, puede hacernos muchísimo daño. Ahora, ¿qué es el resentimiento? El resentimiento es un sentimiento de ira persistente y es doloroso y es profundo y causa una ofensa ante una ofensa o un daño recibido y va acompañado de rencor, con una actitud de hostilidad hacia quien provocó esa circunstancia. Es un dolor moral que se revive repetidamente. Hay un esfuerzo en la mente por recordar, ¿sí? Y en lugar de olvidarse, dejarlo pasar, de desestimarlo. ¿Por qué es tan destructivo? ¿Por qué tiene ese efecto tan devastador? Porque, a ver, ¿cómo podemos ir de la amargura al perdón? ¿Cuál es el camino? El resentimiento es ese sentimiento profundo de disgusto que tiene a muchos enojados. ¿Sí? Por eso la Biblia habla, quítese de vosotros amargura, repáselo una y otra vez. Enojo, ira, gritería, maledicencia o todo tipo de males, dice otra versión. Entonces, es el recuerdo doloroso de las heridas anteriores, del ayer, siempre está mirando para atrás y actúa con esa limitación. El resentimiento es un gran enemigo de las buenas relaciones. Destruye la amistad, transforma a los amigos en enemigos. Antes éramos amigos, ¿hasta cuándo? No, una vez pasó esto y se terminó. Hay una decisión ahí que cortó, ¿sí? Así que el efecto es más dañino del resentimiento, es esa destrucción que causa a la persona que se aferra. Es como agarrar algo que tiene espinas. En vez de soltarlo, lo agarra más fuerte todavía. No lo deja ir, lo lastima más. Eso es el resentimiento.
Una vez un pastor contó que fue llamado a un sanatorio para orar por un hombre moribundo, terminal, tenía horas de vida. Un hombre que nadie apreciaba, conocido por un hombre ser muy duro, muy amargado, muy hosco así. Vivía en las afueras de la ciudad y cuando iba a la ciudad no saludaba, no quería hablar con nadie, que nadie lo moleste, era lo justo y lo necesario. No quería que nadie le hable, hasta los niños huían de él. Era muy duro. Y la gente se preguntaba por qué se había vuelto esta persona una persona tan amargada. Era la amargura caminando, ¿sí? ¿Por qué era tan mala esa persona? Pensaban que mató a alguien, debe ser un asesino, debe tener cosas escondidas, ¿sí? Alguna cosa secreta, alguna culpa que nadie sabe, por eso este hombre se volvió un hombre tan malo. Algún crimen horrible debe ser, no sé, fugitivo de la justicia, no tenía familiares, estaba solo. Pero a raíz del testimonio de este pastor, por lo que contó, todo el mundo estaba equivocado acerca de este hombre. La verdad era, cuando era joven, un amigo le ocasionó un daño, para él grave, y estaba tan furioso. Y él declaró y dijo así: lo voy a recordar hasta el día de mi muerte todos los días. Lo voy a maldecir 100 veces por día, mi amigo. Y lo hizo. Este hombre estaba por morir, dice, lo he recordado cada mañana a mi amigo, al que era mi amigo, todas las noches no me podía dormir pensando en mi amigo. Toda su vida vivió así, luchando para respirar porque tenía respirador, y ahora veo que la amargura me dañó a mí. Dañó mi alma, decía este hombre. Mi odio me ha lastimado más que a nadie, a mí mismo. Y Dios sabe que esa amargura convirtió mi vida en un infierno. ¿Por qué guardamos resentimientos? ¿Por qué? Todas las cosas malas y destructivas que puede ocurrirnos, el resentimiento es una de las peores cosas que puede ocurrir. Transforma el carácter de una persona. Deteriora su calidad de vida. Es un microbio, es un cáncer, una cosa mortal que está metida ahí y encima justificando se aferra a ese pecado del resentimiento. A ver, hay muchas razones. Como dije, se justifica. Se lo justifica. Una razón porque hace difícil de diagnosticar, de reconocer. Nos sentimos justificados al tener ese resentimiento. Es normal que yo esté, por lo que me hicieron, es lo más normal que yo actúe así. Justifica. Hablamos de creyentes. Lo normalizamos. A fin de justificar el resentimiento, a menudo es muy común, formamos en la mente una imagen falsa de la otra persona. Es imaginario. Ahí es el área de la ansiedad. El estrés es algo, explicamos nosotros, que tiene que ver con una situación real. ¿Sí? O huimos o enfrentamos el peligro y reaccionamos. Pero la ansiedad piensa a futuro. No sabe si va a ocurrir o no. Se hace problema por adelantado. Se imagina. Y dejamos de un lado el cuadro total de esa persona, todas las cosas buenas, decentes, todas las bendiciones, y nos enfocamos, hizo esto, dijo esto. Y quien está en la raíz de amargura se siente superior a los demás. Mientras se victimiza, justifica su pecado, se siente superior a los demás. Y cuando alguien nos hace algo, nos ofende o hiere, tomamos hacia esas personas que cometen o dicen cosas que nos molestan, nosotros superiores, ellos inferiores. Entonces cuando alguien hace algo, sí, tenemos ese aire de superioridad. ¿Y escuchó eso? Yo jamás haría tal cosa, como me lo hicieron a mí. Nos gusta llevar la cuenta, pero sí, yo también no actué del todo bien, pero él hizo peor o ella hizo peor.
hizo más cosas que yo hice 3 y ella hizo 7, o él, ¿no? Bueno, hizo muchas cosas malas, que no quiero ni decir, y no tiene para decir porque capaz que es una sola, o 2 o 3, no sé, pero justifica esa situación. Nos aferramos a ese resentimiento con el objeto de tener algo para compensar cualquier ofensa futura que podamos cometer. Siempre está a la defensiva. Yo me acuerdo, saludé a una persona, buen día, Dios le bendiga. Buen día era antes que usted llegó, así me contestó. Buen día era antes que usted llegó. Creyente, ¿eh? Buen día era antes que usted llegó. ¿Perdón? Así que, sin justificativo, digo, ¿pero cuál es la razón? No, digo nomás. Bueno, no quería poner en palabras. Yo no tenía relación con esa persona, no. Nada. Pero una actitud así a la defensiva. Empecé a averiguar qué pasó, pero con conocido, no, si tiene una situación familiar, así, entonces. Mire, qué bonita manera de reaccionar. Irónicamente, ¿no? Se entiende. Así que puede ser que me haya equivocado, que haya hecho mal en eso, pero lo que me hiciste es mucho peor todavía. Así que busco de justificar, y lo que yo voy a hacer ahora, soy capaz de hacer, no me conoce. Como dice Abel Argentino, me busca, me va a encontrar. ¿No? Una actitud así defensiva. Y aunque parezca extraño, ¿quién está en raíz de amargura? Escuche esto, disfruta del resentimiento. ¿Cómo? Sí. Pregunté a los profesionales de la salud mental. Sí, es verdad. Es verdad. Dijo el Señor, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque hacían de esa situación un negocio. Y mucha gente no quería abandonar los privilegios que tenían los mendigos en las puertas del templo de la ciudad. Una recaudación fácil. De alguien una vez nos hizo ver esto, que el que estaba en la puerta de la hermosa le quitaba las monedas a los que llegaban al templo, las monedas que iban para la ofrenda. La Biblia no lo dice, pero es interesante. Así que nos gusta cuidar las heridas de las ofensas y las mantenemos abiertas y sangrantes y cuidamos de no olvidarlas en la raíz de amargura. ¿Cuántos años hace que pasó eso? Ni se acuerda cuántos años hace, pero no se olvida del incidente. Lo mantiene fresco. ¿Sí? Los resentimientos se transforman en amargura y la amargura lleva a la ira, al enojo, son los condimentos que te llevarán por la autopista para llevarte a la depresión. De todos los pecados, el resentimiento de uno es uno de los más extraños porque su fin es el castigar a la otra persona. Vive pensando, enfocado y ¿cómo puede vengarse? ¿Es falta de perdón? Porque la falta de perdón es eso, deseo de venganza, decidió no perdonar. Así que eso se vuelve mucho más doloroso para nosotros que para la otra persona. Nos hacemos daños a nosotros cuando decidimos no perdonar. Entonces, a veces la otra persona ni siquiera se dio cuenta de algo que dijo, que hizo, algo malo, y por lo tanto nuestro resentimiento no le produce a veces daño alguno, pero para nosotros sí termina siendo tremendamente destructivo. Por eso hay que hablarlo, decir, hermano, estoy ofendido, me dolió lo que dijiste, me molestó, y si no, olvídalo. Alguien dijo, quiero pedirte perdón porque creo que yo te hice un mal. La verdad que no me di cuenta. Porque uno va haciendo ejercicios y uno va entrenando para no cargarse con cosas. Y hay veces que demoramos más, a veces menos. Y cuando más antes mejor. Escucha esto, hermano. Cuando te sentís lastimado, ofendido, inmediatamente toma la decisión de perdonar y empieza a trabajar en el perdón. Que es un proceso, es una decisión de fe. Y es un proceso. Y se paga un precio.
Quien decide perdonar paga un precio. Entonces, la amargura afecta a la salud, afecta a la mente, la personalidad, nuestra comunión con Dios. Consideremos lo siguiente, afecta a la salud. Es un veneno para el cuerpo. El resentimiento, la amargura, el odio, la falta de perdón pueden producir úlceras, hipertensión arterial, decenas de otras enfermedades. Los médicos han estimado cerca del 90% de las enfermedades tienen su origen en los enojos, en los miedos, en los resentimientos y en las amarguras. ¿Sí? El odio, tenemos una imagen ahí, un dibujito. El odio te hace un esclavo de la persona a quien odias. Voy de nuevo. El odio te hace esclavo de la persona a quien odias. Mantener la amargura en el corazón puede causarte pérdida de sueño, un cansancio permanente. No puedo dormir pensando en ese incidente. ¿Cuándo pasó? Ni se acuerda, pero del incidente no se puede olvidar. Lo mantiene fresco y vivo. Otra vez lo vi, lo crucé, me acordé, vi la foto, qué sé yo. Así que te quitará el disfrutar de la comida, matará tu felicidad y con el tiempo se verá en tus ojos y en tu rostro. Un médico dijo, desde el momento que empiezo a odiar un individuo, me hago esclavo de esa persona a quien odio. Yo no puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Lo escribió en un libro, ¿no? Mis resentimientos producen demasiada tensión en mi cuerpo. Muchas de las contracturas tienen que ver con eso. Afecta a la salud, afecta al físico, el cuerpo. Me canso después de tan solo unas pocas horas de trabajo porque me quita energía, escribió el médico. El trabajo que antes yo disfrutaba ahora es penoso. Ahora en las vacaciones no pude disfrutar, no pude descansar, no me pude recuperar porque estoy enojado, estoy molesto, estoy en amargura. ¿Sí? En vez de entusiasmarme, estoy frustrado. No puedo escapar de su tiránico poder sobre mi mente. Amargura. La amargura afecta a la mente. Está comprobado que la amargura causa depresión. Está comprobado. La gente que tiene tendencia a estar deprimida la mayor parte del tiempo es a menudo que tiene resentimientos en contra de un ser amado, de algún pariente que lo lastimó, pasó esto, pasó lo otro. Así que si eres una de esas personas, lucha con esto en la fe. Pide ayuda al Señor para ser libre en el nombre de Jesús y pueda vivir en la plenitud de Cristo, en la victoria del Señor. Afecta tu personalidad. Mientras más nos resentimos de alguien, más pensamos en esa persona. Mientras pensamos en esa persona, nos alejamos y obviamente que se piensa mal de esa persona. Te enfocas en las emociones y con el tiempo te pareces a esa persona. Eso también la psicología lo comprobó. Toda la ciencia que estudia la conducta humana, cuando vos pensás mucho en una persona, te convertís en esa persona. Lo pregunté, ¿es cierto? Sí, es cierto. Es cierto. Un adolescente tenía que pide consejo a su líder, a su consejera juvenil. Tenía un profundo rencor contra un familiar, ¿sí? Una joven. Entonces, la consejera le sugirió, ¿sí?, que debía perdonarla. Y esta joven dijo, jamás la voy a perdonar mientras yo viva, no le voy a perdonar. Oh, qué lamentable escuchar eso. Sí, lamento. ¿Por qué? Dijo la chica, ¿por qué lamentas? Porque en pocos años te vas a convertir en esa persona. Ah, no, entonces no. Entonces la voy a perdonar. Entonces la voy a perdonar a la parienta. Este pensamiento le horrorizó, ¿no? De ser igual a esa persona. La amargura afecta nuestra comunión con Dios. Sí. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que cuando oras a Dios así, perdóname, Señor, así como yo perdono a otras personas sus pecados contra mí. Wow. Ya, es algo muy poderoso ahí. ¿Qué nos va a librar? Esta decisión de fe. ¿Cuál? La de perdonar. Escuche, no es un sentimiento, es una decisión de fe. La única cosa que nos puede liberar del resentimiento y de la amargura es el perdón. Decidir perdonar. Así que no mucha gente comprende lo que es el perdón. Rápido así.
El perdón no significa pasar por alto la ofensa. ¿Ah, no? No. Ni fingir que nunca ocurrió. Perdonar no es tampoco tratar de olvidar. No. El enfoque no es correcto. El olvido viene después del perdón, no antes. El olvido es el enfriamiento de ese momento candente. Está el perdón y después viene eso y yo ya me había olvidado. Depende, el diablo se encarga de recordar, ya está. ¿Qué es el perdón? Es, soportar el daño o la injuria uno mismo. Uno elige renunciar al deseo de venganza para luego dejar de... No me enfoco más, no pienso más en eso. Estoy ocupado en otras cosas, ya voy adelante, prosigo la meta, dijo el apóstol Pablo. No estoy pensando, siempre mirando para atrás. El perdón significa, escuche esto que pocas veces lo escucho hablar, El perdón, la decisión del perdón, para eso se paga un precio. Se paga un precio. Cuesta un gran esfuerzo perdonar, por eso una decisión de fe. El decidir perdonar es una de las decisiones más espirituales que decide un creyente. Decidir perdonar. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Nos perdonamos entre nosotros, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el modelo? Así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo que es costoso? ¿Por qué? Se paga un precio. Cristo tuvo que pagar un precio por el perdón. Él decide perdonarnos. ¿Qué hizo? Pagó un precio. Tiene un precio. Por eso murió en la cruz, en el madero. Es costoso perdonar, pero es más caro no perdonar. La tragedia es inminente. Así que algunos recuerdan la injuria y la ofensa por mucho tiempo y están pensando en eso. Y no lo resuelven y son todos creyentes que no resuelven las cosas. ¿Y sabe qué? Es más fácil cambiarte de iglesia que perdonar. Es más fácil no saludarlo más. Es más fácil no sentarte más en la mesa que perdonar. Es más fácil. Para la mayoría de la gente. Es más fácil cambiarme de trabajo, irme lejos, no le hablo más. Venimos de esa cultura, de eso no se habla más. Y no se lo resuelve así. Nunca la Biblia dice, no le hable más, no le salude más, cambiate de iglesia, andate a otro lugar, no vayas más a su casa, no le invites a la tuya. No, la Biblia dice, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Eso no es premiar a quien provocó la ofensa, sino es renunciar al deseo de venganza. No me quite más energía a eso. Aprendí de esta situación, voy a ser más sabio, más rico, más maduro, más espiritual y estoy por encima de esta tormenta, de lo que provocó un dolor, una marca en mi vida. No actúo más en función de la herida, sino de la grandeza del perdón del Señor sobre mi vida. ¿Por qué puedo perdonar a mi hermano? Porque Cristo, cuando miro al Señor, wow, Él me perdonó a mí. ¿Cómo no voy a perdonar? Por eso, el Señor, para enseñar esta verdad, habla en la parábola de los dos deudores. Léala. Los dos deudores. ¿Se acuerdan? Los dos deudores. ¿Cómo viajamos de la amargura al perdón? Reconocer que el Señor es el que juzga todas las cosas. ¿Sí? La gente necesita ser juzgada por sus malos hechos, pero tú y yo no somos los indicados para eso. El juicio le pertenece al Señor. Hablando de la venganza, Romanos 12:19, mía es la venganza, deja eso en mis manos, dice el Señor. ¿Sí? Mía es la venganza, amados míos. ¿Sí? No os venguéis a vosotros mismos. Ustedes no tomen ese derecho que le corresponde ¿a quién? Al Señor. No nos pongamos en el lugar de Dios.
sino deja lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se acuerdan? Quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué sigue después? Ira, enojo, ira. Así que cuando perdonamos a alguien, lo entregamos al Señor, reconociendo que Él tiene el derecho de juzgar y disciplinar. Pero segundo, ponga en palabras, confesar el pecado. Me enojé, actué mal, tuve mal pensamiento, arreglar eso delante del Señor. Porque si guardás rencor, hermano, si yo guardo rencor, soy responsable del pecado de la amargura. Ofende al Espíritu Santo. Así que necesitamos dar sentencia de muerte al resentimiento y a la amargura para poder estar en plena comunión con el Señor y el Espíritu Santo. Si no, se verá afectada nuestra vida espiritual. No son defectos sin importancia. Hay gente que años vive en amargura, años y años. Uno conversa con ellos y empiezan a salir cosas viejísimas, que están de hace mucho tiempo. Y eso se traduce en la falta de compromiso en la fe, la inasistencia normalizada a los cultos. Es un desprecio hacia las cosas del Señor, hacia la palabra. No puede estudiar la Biblia, no puede orar, no puede tener comunión con los hermanos, no disfruta del Evangelio. Es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Yo leo la Biblia y miro un programa en casa. ¿Piensa que eso va a reemplazar a la iglesia? No, hermano. Imposible. Está justificando, sigue todavía justificando su situación. Así que la amargura, resentimiento está entre los pecados más graves y más difíciles de solucionar, pero no imposibles, ¿sí? Viviendo según la carne. Y si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. Así que fuimos crucificados con Cristo, ¿sí? Y tenemos esa gracia de vivir en Cristo y tomar autoridad sobre este asunto. Me rehúso, rechazo la amargura. Te pido, Señor, me ayudas a erradicar, que no quede o no brote. Voy a mirar bien, que no brote una raíz de amargura. Que no brote, eso está ahí, está metido, no se habla, está calladito, está escondido. Y mientras nadie lo ve, sigue creciendo. Mientras no lo resuelvo, mientras no lo desarraigo, esa raíz sigue. Se arraiga. Y usted sabe, no es lo mismo sacar un árbol pequeño que un árbol grande. El árbol grande estuvo mucho tiempo plantado ahí. Y las raíces son mucho más grandes. Por eso, creyentes, viejos creyentes, con raíces de amargura, todo lo que necesita el Señor para gracia y misericordia. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Nos alcance de su gracia. Entonces, de la manera, tenemos una imagen, ¿no? De la manera que Cristo os perdonó, unilateral esto, ¿no? Así también, hacedlo vosotros. Hacedlo vosotros. Cuando acudimos al Señor buscando salvación, no confesamos cada pecado que habíamos cometido, pero no pedimos perdón por cada uno de los pecados así como que en una lista. No, fuimos al Señor, Él nos recibe y nos perdonó todos nuestros pecados. Qué cosa tremenda, qué cosa tan grande. Entonces, Colosenses 3:12-13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos. Porque hay situaciones que son más complicadas. No habla de deleite, sino de soportar, ¿sí? Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja, las quejas son disparadores. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para poner en contexto esta palabra, ¿sí? Y aunque la otra persona no te pida perdón, ni siquiera reconoce que hizo mal, nosotros tenemos la obligación como cristianos, si queremos disfrutar de nuestra comunión con el Señor, de decidir perdonar. Sí, pero hace 10 años no vino a pedirme perdón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no le perdonaste.
No, hermano, ¿cuándo le vas a perdonar? ¿Cuando te viene a pedir perdón? No, hermano, porque quizás nunca te venga a pedir perdón. Hay hermanos que no se dan cuenta de lo que dicen. Cuando los escucho, hermano, y acá estoy esperando. 15 años que estoy esperando que venga a arreglar este asunto. Y vos no lo arreglaste en tu corazón. Y no porque no me vino a pedir perdón. El diablo te engañó, el daño más grande te lo llevas. Porque estás esperando hace 15 años que te venga a pedir perdón. No le perdonaste. ¿Se puede perdonar sin que alguien venga a pedir perdón? ¿Sí o no? ¿O hay que esperar? No te cargues con ese daño, con ese tremendo engaño. Hermano, confiemos que el Señor haga de esta decisión de fe una realidad. El decidir perdonar a los demás y librarnos de la amargura. Porque la amargura, la raíz de amargura crece cuando se decide no perdonar. Y te consume energía, te pone en mala calidad de vida y un montón de otras consecuencias, ¿sí? Que estuvimos hablando ya algunas de ellas. Entonces, para volvernos de la amargura al perdón, es importante que examinemos nuestras reacciones, nuestros sentimientos y elijamos por la fe perdonar. Lindo ejemplo y vamos a orar. El ejemplo de José. ¿Se acuerdan de José y sus hermanos? Génesis 50, 20. Vosotros pensaste mal contra mí. No estaba en el pozo cuando dijo eso, estaba en el trono. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios encamina todo esto para bien. Para bien. Tremendo eso, nos enseña tremendas verdades ahí. Dios puede sacar beneficio de una situación difícil, pero hay que confiar en el Señor. Firmes en la fe. Dios no es el que ocasiona el mal, pero utiliza circunstancias para nuestro crecimiento y madurez espiritual, porque esto es el ejercicio de la fe en nuestro entrenamiento. En el nombre del Señor, sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando creemos que Dios está usando todas las cosas, incluso aquellas que nos parecen difíciles, para nuestro bien, podemos verlo las cosas de manera diferente. Diferente, muy diferente. Estamos en pie y oramos al Señor dando gracias. Dando gracias al Señor, porque están las herramientas